Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Repretel. Para nosotros es un placer saludarles e informarles. Iniciamos. Una madre y sus dos jóvenes hijos lideraban una violenta banda dedicada a cometer asaltos y también a la venta de drogas. Ellos y 4 de sus cómplices fueron detenidos por el OIJ. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Melissa, es una investigación de cerca de un año que haya permitido identificar a esas personas que integran una banda considerada muy nueva, pero que ya estaba cometiendo delitos muy violentos, no solo la venta de drogas, sino también asaltos, extorsiones e incluso privaciones de libertad, donde torturaban a sus víctimas para obligarlos a que entregaran sus pertenencias y llevarlos a cajeros automáticos a retirar el dinero. Es por esto que, gracias a uno de los videos que se dio a conocer o que mantuvieron en su poder, los agentes judiciales lograron identificar a estas personas y se procedió a su detención. Estas imágenes fueron registradas a escasos 15 metros de la escuela La Maravilla, esto en la urbanización La Maravilla, en Pueblo Nuevo de Alajuela, donde nos encontramos, donde fueron ubicados los líderes de esta agrupación, una mujer de 52 años y sus hijos de tan solo 23 y 26 años de edad, quienes son muy violentos y que eran los encargados de dirigir esta banda conformada por 7 personas. Inicialmente, las autoridades judiciales solo habrían logrado ubicar a 4 de ellas, por lo que realizaron una serie de acciones y finalmente lograron dar con todos los integrantes de la organización. A esta hora ya se confirman los 7 personas detenidas. Es importante mencionar que este grupo, como les indicaba, no se dedicaba solo a venta de drogas, incluso en el lugar que residían anteriormente, pues ya habían sido denunciados en varias ocasiones por los vecinos por una serie de situaciones anómalas que se estaban presentando allí, escándalos a altas horas de la noche, también lo que se refería a la presencia de vehículos sospechosos, la gran cantidad de consumidores de droga que deambulaban por la zona y que acudían a la vivienda de estas personas, llevó a que se mudaran de casa. Es a esta donde fueron detenidas el día de hoy. Tenían apenas 8 días de haber firmado el contrato y tenían 3 días de estar ocupando el inmueble. Hasta allí lograron ubicarlo los agentes judiciales y es por esto que se procedió a su detención. También se realizaron allanamientos en el barrio Cristo Rey y en el sector de Desamparados de Alajuela, donde también se intervino y se decomisó evidencia importante, entre ellas droga y algunos otros objetos que van a ser analizados por las autoridades judiciales en los próximos días, entre ellos dispositivos celulares donde se cree estarían las comunicaciones que mantenían para poder coordinar. A ellos se les está vinculando con asaltos. Allanamientos que se realizaron durante esta mañana en el sector de Alajuela, tal como lo informaba nuestro compañero Hernán Barrantes, una banda liderada por una mujer de 52 años que además no lo hacía sola, involucraba a sus hijos, a sus jóvenes hijos, y hicieron de esta organización criminal un tema familiar también. Vamos entonces a ver la siguiente información. Esta mujer fue detenida por el OIJ tras una extensa investigación. Junto a ella, sus 2 hijos. Ellos lideraban una célula delictiva que empezaba a causar temor en Alajuela y a expandir los delitos que cometían. Los agentes del OIJ realizaron 3 allanamientos y concretaron la captura de los 7 integrantes de la banda. Los allanamientos tuvieron lugar en Pueblo Nuevo y Cristo Rey en el centro de Alajuela.
así como en la urbanización Silvia Eugenia en Desamparados de Alajuela. Además, en Canoas de Alajuela y en San Pedro de Poás se realizaron detenciones en calle. Al grupo se le responsabiliza de asaltos a conductores de plataformas digitales, la privación de libertad y posterior paseo millonario a un ciudadano. El monto sustraído ronda los 3 millones de colones. Además, un asalto a una barbería y a la venta de drogas. Con 3 allanamientos se logra la detención de 6 personas, entre ellos una femenina, que están estrictamente vinculados en algunos eventos criminales, entre los que destacan 2 asaltos a usuarios de la plataforma digital, un asalto a un local comercial y una privación de libertad acá en la zona. Como parte de los resultados de este allanamiento se tiene el decomiso de importante evidencia que nos ayudará al caso. La banda está conformada por 7 sospechosos. Los líderes: una mujer de 52 años y de apellido Guzmán, sus 2 hijos de apellido Vargas de 23 y 26 años. Sus cómplices: 4 hombres de apellidos Pérez, Rodríguez, Barquero y Cordero. La casa donde fueron detenidos los líderes en el barrio Las Maravillas de Pueblo Nuevo fue alquilada desde hace 8 días, sin embargo apenas tenían 3 de ocuparla. La vivienda, situada a escasos 15 metros de la escuela de la localidad, algo que preocupa por la presencia de consumidores de droga y ante el temor de una balacera u otro hecho violento. Sí, es muy preocupante realmente. Esto pues puede afectar a los niños en cualquier momento, más en el tiempo que estamos viviendo de balaceras, de tanta situación, en qué momento un niño inocente puede sufrir algún accidente, cosa que él no tendría nada que ver. En su anterior sitio de residencia, las quejas contra la familia eran constantes. Escándalos, presencia de vehículos sospechosos y consumidores de drogas, quienes cometían otros delitos. Esto y el tratar de evitar ser ubicados por las autoridades los lleva a mudarse con frecuencia de casa. Al momento de los allanamientos, 3 de los sospechosos no fueron ubicados. Sin embargo, tras una serie de acciones se lograron detener. La comunidad donde fueron detenidos los líderes colinda con barriadas conflictivas de San José de Alajuela. Por ello, en el centro educativo tienen muy presentes los protocolos en caso de hechos de violencia. De ahí lo que hacemos es activar protocolos, tenemos protocolos de manera que alguna situación alrededor de la escuela pues tenemos que proteger a los niños y por supuesto en el caso mío como directora a los docentes ya tienen indicaciones y siempre hemos tratado pues de mantener la calma dentro de la institución. Todos los sospechosos y las evidencias decomisadas ya están a la orden de la Fiscalía y luego serán presentados ante el juzgado penal. La Fiscalía Adjunta de Alajuela espera se impongan medidas cautelares severas contra todos. Importantes estas detenciones que realiza el organismo de investigación judicial, sobre todo por lo violento que operaba este grupo criminal y que estaba generando mucha inseguridad acá en el Cantón Central de Alajuela y en comunidades aledañas. Pendientes de lo que será la audiencia en su contra, donde se espera pedir medidas cautelares severas en contra de ellos. El OIJ elaboró un informe de las conversaciones que mantuvo el director suspendido del OIJ con algunas de las mujeres que lo denunciaron por delitos sexuales. Fabián Mesa nos tiene todo el detalle en vivo. Fabián, adelante. Elisa, resulta que este informe trasciende en medio de las 2 investigaciones que se siguen en contra del director suspendido del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga. Una de ellas a nivel administrativo para analizar por medio de la inspección judicial si las divulgaciones que según las 4 denunciantes, por lo menos que conocemos, que les habrían brindado información sensible de casos judiciales, tienen mérito para suspenderlo de su cargo o eventualmente también revocar su nombramiento. Y hay otra investigación que se sigue por medio de la Fiscalía de Género por delitos sexuales que estas 4 mujeres que tenemos conocimiento lo habrían denunciado. Pero bueno, el informe lo elabora la sección especializada de violencia de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes del OIJ.
Es decir, sus subalternos lo están investigando a él como director suspendido, y precisamente por eso es que desde hace ya 4 meses más 3 meses más va a estar suspendido del cargo como medida cautelar. Así lo expusieron los magistrados de la Corte Plena. Pero ¿qué fue el análisis que hizo esta sección especializada del OIJ? Escuche bien, analizaron más de 3.000 mensajes, 3.000 conversaciones que tuvo el director del OIJ suspendido con por lo menos las mujeres que lo denunciaron, y eso se plasmó en un informe de 295 páginas. Es decir, los investigadores tuvieron que ir hilvanando bien de toda esa información contenida en los teléfonos celulares, sobre todo de las personas que lo están denunciando, de las supuestas víctimas de delitos sexuales, que era trascendente para la información, y de las llamadas que no. Así fue como fueron seleccionando esos mensajes. Seleccionaron también fotografías que constan en ese informe, y también videos que compartían entre las mujeres y el director suspendido del OIJ. Es importante indicar aquí que este informe no tiene de alguna manera una conclusión, es decir, el OIJ lo que hace, los agentes especializados, es que de todas esas conversaciones, de más de 3.000 mensajes en redes sociales como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, incluso en una que era conocida hace algunos años, Snapchat, de esas conversaciones van desprendiendo qué es lo más importante y relevante. Por ejemplo, a él lo están investigando por un delito que se conoce como divulgación de secretos en modalidad agravada. Es decir, que él, como director del OIJ, tenía conocimiento de investigaciones en curso, de información muy sensible, de homicidios, de femicidios, de todos los delitos que se cometen en el país, y según las denunciantes, él compartía esa información con ellos. Pero además de eso, también se puede ver en las fotografías que constan en este informe que cuando se encontraba realizando su trabajo a la cabeza del organismo de investigación judicial, la Policía de Investigación de nuestro país, también compartía imágenes de las oficinas judiciales, de el Poder Judicial, de altas autoridades de la Fiscalía, de las distintas oficinas regionales del OIJ, e incluso de las actividades a las que acudía en distintas embajadas. Por ejemplo, hay fotografías de cuando asistía a reuniones y cuando asistía también a actividades sociales en la Embajada de los Estados Unidos, en la Embajada de Corea y también en organismos internacionales fuera de nuestro país. Esto es parte de lo que la sección especializada y los agentes a cargo del caso lograron extraer de esas llamadas, y nos vamos a centrar específicamente en cuanto a la divulgación de secretos en su modalidad agravada, porque también hay conversaciones de lo que se está investigando a nivel penal, pero por los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y también evidentemente de los delitos sexuales. Sin embargo, por ser temas tan sensibles, preferimos enfocarnos en lo que tiene que ver con divulgación de secretos, porque además, precisamente por eso, es que la Corte Plena suspende al director estos próximos 3 meses, porque de eso también va a depender su permanencia a la cabeza del OIJ de nuestro país, de la Policía Judicial. Y lo que desprende este informe son decenas de fotografías, decenas de videos, podemos decir incluso hasta cientos de fotografías, e incluso de escenas de homicidios, de escenas del crimen, en los cuales las mujeres le preguntaban a él a dónde se encontraba, qué estaba haciendo,
diciendo o le hablaban de ciertos casos penales y él le respondía con fotografías de las víctimas en la escena. Esto es por lo cual se está haciendo la investigación administrativa y los magistrados de la Corte Plena, es decir, los 22 magistrados de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia en el periodo de los próximos 3 meses van a tener que tomar una decisión si hay mérito suficiente con esta información que ya salió en los semanas anteriores, en los últimos días, de los teléfonos celulares de las denunciantes, si hay mérito suficiente para prescindir del servicio de don Randall Zúñiga, o si la información contenida en esos celulares que él aparentemente y según el informe le envió a las mujeres, pues no constituye ningún delito que atente en contra de la buena imagen del organismo de investigación judicial, del Poder Judicial, o que ponga en riesgo las investigaciones, porque muchos expertos lo que se preguntan es qué hubiera pasado si alguna de esas mujeres que tenían contacto con el director del OIJ perteneciera a alguna estructura criminal y esa información sensible estuviera llegando hacia esas estructuras criminales. También este informe tiene detalles muy relevantes porque se observa, por ejemplo, ubicaciones en tiempo real de lugares donde se estaban llevando los allanamientos por parte de las distintas secciones del OIJ, por ejemplo, de crimen organizado, por ejemplo, de lugares como la zona sur de nuestro país, y se ve ahí algunos pantallazos de la ubicación en tiempo real donde se encontraban esos allanamientos. Vamos a decirlo muy claro también, esa información fue aportada por el OIJ a la Fiscalía y la Fiscalía es la que va a tener que determinar si tiene mérito suficiente para la acusación que se está llevando en contra del director del OIJ. Y algo muy importante para que ustedes vean lo que dijo el abogado de las denunciantes: ellas en este proceso administrativo están como testigos, evidentemente no están como víctimas, pero en el proceso penal, y eso lo vamos a ver a continuación. Con respecto a la parte administrativa, debemos recordar que ellos solo fungen como testigos dentro del procedimiento. Es un procedimiento administrativo disciplinario. Ahí es la institución contra el funcionario que debe acreditar, evidentemente, ya sea su inocencia o no, y la administración lo que debe acreditar es que efectivamente el funcionario haya cometido la falta o las faltas que se le estén indilgando en ese momento. En este caso, nuestras representadas única y exclusivamente serían una testigo más, ¿okay?, dentro del procedimiento administrativo, con la finalidad, obviamente, de corroborar si existió o no existió esa falta, que prácticamente lo que obedece ese procedimiento administrativo es a la divulgación de información de expedientes que se tramitaban en aquel momento desde el punto de vista judicial. Vamos a ver en este momento también parte de las evidencias que les hemos presentado que fueron detectadas dentro de los aparatos celulares y en las distintas redes sociales que analizaron los expertos del OIJ, que estamos hablando que son más de 3.000 mensajes. Fue un análisis exhaustivo, fue un análisis muy determinado y también en el sentido de que de esos 3.000 mensajes solamente eligen los que pueden servir para la información. ¿Por qué? Para no vulnerar evidentemente la privacidad tanto del policía investigado, del director del OIJ, como también de las mujeres. Pero toda esta información es lo que va a determinar y es parte importante de la prueba que se tiene para saber si los magistrados van a tomar una decisión en cuanto a el futuro del director del OIJ. Esa información también la va a tener la inspección judicial para tomar ellos una determinación y sugerirle a los magistrados cuál puede ser el futuro del director, si se queda en el organismo de investigación judicial o si lo prudente es separarlo del cargo. Melissa, si tiene alguna pregunta. Sí, Fabián, 2 preguntas. Una, si este informe se utilizará solamente en el proceso administrativo o podría también ser valorado como prueba dentro de la investigación que se lleva de forma paralela a nivel judicial.
Y por otro lado, Fabián, sabemos que la inspección judicial estaba esperando la apertura del celular. ¿Estas pruebas que tenemos son aportadas por las testigos o son ya tomadas de esa apertura del celular de don Randall Zúñiga? Melissa, voy a empezar por la última porque es muy importante lo que ha ocurrido en los últimos días. La Fiscalía especializada en violencia de género ha hecho las gestiones para las aperturas de las evidencias en los últimos días. Esto ha hecho que la sección de cibercrimen haya tenido que realizar estas pesquisas y se espera que en los próximos días ya toda la información contenida en los teléfonos celulares, no solamente del director suspendido, sino también de las mujeres que lo han denunciado, pueda ser aportada al expediente. Y algo muy importante para responderle la primera pregunta es que la información que sea aportada a la Fiscalía de Género para las causas penales también puede ser utilizada en el proceso administrativo. Incluso este informe se hace a solicitud de la Fiscalía Especializada de Violencia de Género, es decir, todas estas pruebas van al expediente penal por los delitos de divulgación de secretos en su modalidad agravada, violación de datos personales y abuso de autoridad. Esos son delitos penales. Ahora bien, esa información también va a ser solicitada por la inspección judicial para hacer el análisis también del procedimiento administrativo, es decir, es prueba que sirve para los dos casos, tanto lo penal como también lo administrativo. Fabián, muchísimas gracias por todo el detalle y bueno, tras 1 mes y 17 días de investigación, ya la Policía Judicial logró detener a un hombre de 31 años por el asesinato de un ambientalista chileno e hijo de un alcalde de ese país, a quien asesinaron en Dominicalito de Osa. El cuerpo de la víctima lo lanzaron a la orilla de la playa luego de asfixiarlo mediante ahorcamiento. Gustavo Díaz, usted tiene el detalle. Melissa, muy temprano, a las 4 de la madrugada, fue que el OIJ de Osa logró ejecutar este allanamiento. Recuerdan ustedes que el pasado 26 de diciembre trascendió en el sector de Bahía Ballena el hallazgo del cuerpo de un hombre de 36 años, ambientalista, conocido en la zona del Pacífico Sur, pero también en Chile, en donde incluso ya se había trascendido su deseo y pasión de permanecer en Costa Rica, principalmente trabajando como ambientalista y para una organización que se llama OSA Conservationation, según el dato que se tenía en ese momento. Es justamente cuando ya el OIJ logra determinar que son 2 las personas que estarían vinculadas con el homicidio de este chileno, y esta mañana, según lo logramos observar en el video, es que ingresan al sector de Dominicalito y allí se logra ejecutar el allanamiento para poder capturar a un hombre de apellido Pérez como uno de los 2 sospechosos de haber golpeado con un garrote, de haber luego con puñetes y patadas desvanecido a este ciudadano chileno y finalmente tomarlo del cuello y provocarle la asfixia mediante el método de ahorcamiento. Eso fue lo que determinó justamente el OIJ tras 1 mes y 17 días de investigación y que lograron de esa manera dar al menos con uno de los 2 sospechosos hasta este momento en la zona de Osa, y después de una ardua labor de investigación en donde se determinaron hechos importantes como por ejemplo que la víctima en su momento se encontraba conversando con estas personas y hubo una discusión que fue lo que generó después la reacción violenta hacia él. No se ha determinado de dónde o cuál es la causa que inicialmente se da para que esta discusión comience, sino que hay 2 personas que arremeten hacia este ciudadano chileno. Francisco Ojeda Garcés, de 36 años, amante de la naturaleza, conocido incluso en su país por
algunas actividades de ambientalismo y conservación que lo lleva y lo traslada a Costa Rica como lugar de residencia y del cual ya él estaba debidamente ambientado en este lugar. Una persona de grandes principios y que tenía un deseo principalmente para trabajar por la comunidad en Bahía Ballena y en Dominicalito de Osa, hasta en donde hoy la labor de los agentes judiciales lleva a ejecutar este allanamiento tan importante y que da con la captura del sospechoso de apellido Pérez. Lo vemos en esta fotografía. Esta es la que hace oficial directamente el organismo de investigación judicial al momento en el que se logra la captura de este sospechoso. Pero no es el único. Hay otra persona más que falta por detener y del cual en el desarrollo de esta transmisión Noticias Repretel les mostrará. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones que esta mañana nos brindó el director interino del OIJ, don Michael Soto, para poder tener claro inicialmente el proceso que se lleva desde el hallazgo del cuerpo de este ambientalista chileno y por supuesto también lo que permite el desarrollo de la investigación para directamente señalar a estas dos personas como los responsables de haberle provocado la muerte a este suramericano y del cual incluso su familia muy intensamente estaba exigiéndole justicia a las autoridades ticas después de que se diera el hallazgo de esta persona a orillas de la playa el pasado 26 de diciembre. El pasado 26 de diciembre en el sector de Dominicalito, en la zona sur del país, en una playa de nombre Playa Perfecta, se localiza en ese momento el cuerpo de un masculino con múltiples golpes, fallecido por consecuencias homicidas. Esta es una persona de nacionalidad chilena que estaba radicada temporalmente en el país. Luego de desarrollar la investigación, ampliamente los compañeros logran establecer que hay dos personas involucradas en este hecho. Por eso es que hoy se realiza una labor de allanamiento, deteniendo a un masculino de apellido Pérez y de 31 años. En apariencia esto sería por algún tipo de disputa personal, estaría involucrada otra persona que estamos buscando en este momento también para detenerlo y bueno, es un poco de la labor que hemos venido realizando especialmente enfocada a homicidios para tratar de desacelerar violencia. Ha trabajado muy arduo y tenazmente por los compañeros, buscando testigos, buscando evidencia técnica, científica, y es así como se logra establecer con un nivel de certeza importante la vinculación de este detenido con el hecho y bueno, pendiente la detención de la otra persona. Ahora serán el juez local y la fiscalía los que determinarán si le dan prisión preventiva a esta persona. Lo que sí se tiene bastante claro por parte del OIJ es que estas dos personas que hoy figuran como los homicidas de este ciudadano chileno tenían una relación de amistad. Por supuesto que al momento de abordar lo que aquí ocurre se descarta cualquier otro tipo de acontecimiento que tenga que ver con deudas, con drogas o con alguna circunstancia ilícita que estuviera involucrado esta persona. Se descartó por completo. Así que lo que ya conlleva directamente a la investigación es a una diferencia que existió esa noche del 25 de diciembre y en donde estas dos personas, primero con un objeto contuso y después a golpes, provocan el desvanecimiento de Francisco Ojeda Garcés, de 36 años, y después la mecánica de asfixia directamente por ahorcamiento hacia su cuerpo. Los medios chilenos, incluso al momento en el que trasciende la muerte de este ambientalista, realizaron publicaciones de todo tipo. Vamos a escuchar un extracto de una de las noticias televisivas que se dio en Chile y que incluso contó con la participación de la pareja de Francisco, del hermano de Francisco e incluso videos que en su momento él había hecho llegar a su familia y el deseo también de permanecer en la zona de Osa. Vamos a escuchar qué fue lo que en su momento se divulgó allá en Chile cuando se dio la confirmación de la muerte de Francisco Ojeda Garcés. Volvemos a noticias nacionales para contarles que la familia de un chileno que falleció en Costa Rica solicita ayuda para aclarar el deceso de su ser querido. La policía costarricense confirmó que hay participación de terceras personas.
Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ojeda y estoy postulando al cargo de comunicaciones en la organización de OSA Conservation. Francisco Ojeda, joven chileno, amante de la naturaleza, migró hasta Costa Rica para trabajar en lo que le apasionaba, el medio ambiente. Fue aquí, en Bahía Ballena de Osa, donde lamentablemente encontró la muerte. Su familia pide justicia. Ya la policía nos confirmó es que definitivamente esto fue un homicidio. A Francisco lo mataron. Eso fue lo que pasó. Lamentablemente confió en que no debía confiar y estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Yasna es la pareja de Francisco. Vivían hace años en Costa Rica. La policía de ese país sigue investigando la muerte del joven chileno. Lo que sí confirmaron es que hay participación de terceros en su deceso. Su hermano Jaime viajó para traer el cuerpo de Francisco de vuelta a Chile. No vamos a descansar hasta encontrar a los culpables. Bueno, fue una persona maravillosa que amaba a la gente, amaba a los animales, amaba a todo. Solamente era una persona que le gustaba entregar amor. Y esto que le hicieron no lo merecía. Tal fue el impacto que provocó la muerte de Francisco en su país natal, principalmente en el área sur de Chile, en donde él nació y se crió, que incluso eso llevó posiblemente a compartir información entre las autoridades y una presión total hacia el organismo de investigación judicial para que se lograra determinar prontamente quiénes eran los causantes del homicidio de este ambientalista chileno. Incluso estas otras imágenes corresponden a diferentes medios locales alternativos que hacían referencia a la trágica muerte de este ciudadano chileno que a sus 36 años había encontrado en Costa Rica un lugar óptimo para desarrollar sus habilidades de conservación y como ambientalista de la naturaleza, por supuesto, en organizaciones directamente asentadas en la localidad de Osa. Noticias de Pretel consultó a expertos y don Carlos Mena, ex investigador de homicidios del OIJ y experto en derecho penal, nos hace referencia a cuáles pudieron haber sido las pautas que se siguieron para poder dar con estos sospechosos y además si incluso esto podría tratarse de un homicidio calificado, que no existe ninguna duda de que así ocurrió. El cuerpo es un testigo que nos va a indicar qué fue lo que pasó previo al homicidio. Si en este caso sabemos que hay una muerte por asfixia o ahorcadura que se llama, y que incluso esta persona sufrió algún tipo de golpes o alguna otra situación para procurar aprovecharse de esa indefensión, estamos hablando de alevosía. Usualmente cuando alguien ahorca a otra persona lo hace por detrás, se aprovecha que esta persona está desprotegida y es cuando se valora la alevosía. En el caso del ensañamiento, que también es un agravante, es donde se procura generarle un mal mayor, generar un sufrimiento. Entonces en este caso posiblemente no estamos ante ese escenario según lo que tenemos, pero sí tenemos una condición que es la alevosía y esto puede agravar el delito y convertirlo en un homicidio calificado. Carlos, con la experiencia, el lineamiento que sigue el OIJ para poder llegar a esa persona data desde el momento en el que ubican el cuerpo, analizar su victimología, las últimas personas con las que él estuvo y por supuesto los rasgos que encuentren en el complejo forense sobre su muerte. Claro, hay algo que se llama el principio de Lockhart, ¿verdad? Que es que todos los elementos, todos los artículos o todos los objetos que entran en contacto van a generar algún tipo de transferencia. Volviendo al cuerpo de esta persona, nos podría indicar si esta persona tuvo contacto con otra persona, si hay fluidos, si hay heridas de defensa, ver las uñas de esta persona, ver si tienen células epiteliales de otras personas, analizar las últimas 24 horas para ver con quién convivió, en qué escenario convivió, si hubo drogas o no hubo drogas, si consumía o no consumía, quién era la persona que le proveía este tipo de situaciones y analizar esas últimas horas son elementales para poder así ahora analizar a estas personas, a las posibles sospechosas y ver dónde se encontraban y si coincide que ellos estuvieron estos últimos minutos de vida con él. Analizar si hay algún móvil o si fue algo espontáneo, si fue alguna discusión que se dio en el momento. Esta mañana, el organismo de investigación judicial ha dado a conocer esta fotografía que corresponde al segundo sospechoso que están buscando
como parte de los que estuvieron involucrados en el homicidio de Francisco Ojeda Garcés. Se trataría de un hombre de apellido Elizondo y además de esto también se está tras la búsqueda de un par de zapatos que serían directamente relacionados con los hechos que en ese momento se habrían dado y que son evidencia importante dentro de la investigación. Si usted tiene detalles sobre este hombre que se está observando en fotografía, dónde se encuentra, dónde está y si usted se lo ha topado, puede brindarlo de forma confidencial al OIJ para así tener a las dos personas responsables debidamente capturadas. Muchísimas gracias, Gustavo. Y aunque son pocos los casos denunciados, 9 en todo el año anterior, los asaltos a viviendas en el cantón de San Carlos preocupa, por supuesto, a los vecinos. Un caso reciente fue frustrado cuando los delincuentes no lograron ingresar a la propiedad. Ellos quedaron registrados en video y ahora son buscados por las autoridades. Vemos como parquean el vehículo y empiezan a intentar ver hacia adentro. Posiblemente sabían ya que no había nadie, pero bueno, por fortuna no lograron ingresar. Sin embargo, si usted lo reconoce y puede colaborar con las autoridades, comuníquese a la línea confidencial. Y el juicio por el femicidio de Nadia Peraza Espinosa inicia este próximo lunes en los tribunales de justicia de Heredia. Sin embargo, el juzgado penal de esa provincia no ha logrado dar con 6 testigos que deben presentarse al debate. La familia de la víctima hace un llamado a las personas que deben rendir testimonio para que se pongan a la orden del juzgado respectivo lo más pronto posible, debido a que los testimonios son muy importantes para esta causa. Dificultar las intervenciones policiales es la razón por la que los grupos criminales colocan obstáculos en las barriadas donde operan. En comunidades como María Reina y la 25 de Julio en Atillo, en San José, las bandas colocaron carros en desuso con esta finalidad. Tras realizar los procesos respectivos, bueno, esto fue lo que pasó. La policía municipal llegó, procedió a retirarlos, una acción que se está llevando incluso a cabo en otros municipios del país. 2 detenidos de un impresionante despliegue realizado por la PSD, la Unidad Especial de Apoyo, Fuerza Pública y también la Policía Municipal de San Carlos durante el allanamiento a una extensa propiedad. Los sujetos son investigados como sospechosos de culto y venta de distribución también de marihuana. La investigación se extendió por varios meses y según se conoció, los sujetos son considerados peligrosos y violentos, razón por la cual fue necesario la movilización tan amplia de oficiales. El operativo tuvo lugar en Piedades de San Ramón, en Alajuela. La Policía de Control de Drogas venía realizando una investigación desde hace varios meses y hoy es el desenlace con este allanamiento en la propiedad, porque lo que se estaba investigando era posiblemente la plantación de marihuana en la propiedad. Ahorita se encontraron varias matas que presumiblemente es marihuana. Estamos haciendo las pruebas de campo, posiblemente sí lo sea, en apariencia lo es, y entonces hay que hacer todavía esperar que la autoridad judicial haga sus diligencias. Y en 2 acciones independientes, los oficiales de la Fuerza Pública en Orotina lograron la captura de 3 sospechosos de traficar drogas. Los sujetos estarían ligados a una estructura criminal que domina la zona y que se dedica a la venta de estupefacientes. Además, estaría ligada a hechos de violencia. A los sujetos les fueron decomisadas diversas dosis de droga, dinero y armas de fuego. La Fuerza Pública logra la aprehensión de 3 masculinos en 2 diferentes hechos. El primero se llevó a cabo en el Distrito Central, donde un masculino transitaba por vía pública portando una gran cantidad de droga tipo crack y marihuana. Asimismo, en un control vehicular llevado a cabo en el sector de Ubita, se logra el abordaje de una motocicleta en la cual viajan 2 masculinos, transportando un empaque al vacío conteniendo droga tipo marihuana, así como también dinero en efectivo. Ambos casos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, quien definirá en las próximas horas su situación jurídica.
Dos jóvenes de 24 y 28 años debieron soportar varias horas en el fondo de un barranco al que cayeron tras protagonizar una colisión de un vehículo. Tras el impacto, el conductor perdió el control, se salió de la vía y cayó unos 10 metros. Al sitio acudió personal de bomberos y Cruz Roja y tras ser rescatados los llevaron al hospital William Allen en Turrialba. El hecho ocurrió en Tucurrique de Jiménez. Y nuestras unidades al llegar realizan una valoración, se determina 2 personas en un precipicio de aproximadamente 10 metros y se procede a realizar las labores de rescate mediante equipos de cuerdas y con el apoyo de unidades de soporte. Estos pacientes son trasladados en una categoría urgente al hospital William Allen de Turrialba. Un hombre de aproximadamente 50 años fue el primer fallecido tras las bajas temperaturas de los últimos días. Las organizaciones buscan llevar abrigos y cobijas a los habitantes de calle. Jesús Chacón nos amplía. Jesús. Melissa, así es, una información confirmada por la Caja Costarricense de Seguro Social. Un adulto entre 40 y 50 años que había sido recibido en este centro médico del San Juan de Dios durante el 1 de febrero y que horas después fallecería producto de la hipotermia. Bajas temperaturas que se han estado presentando en el país y que inclusive San José registró pues una temperatura de 12.2 grados semanas atrás, la más baja en los últimos 30 años y que representa también lo que ha generado esos empujes fríos semanas atrás y que se han mantenido todavía sobre el país. Fuertes vientos que hacen que inclusive la temperatura y lo que es la sensación térmica baja inclusive más para estas personas y que lamentablemente este hombre que se encontraba en situación de calle fue atendido por Cruz Roja, trasladado al centro médico, pero horas después fallecería luego de que se presentara esa hipotermia. Así lo confirmó el hospital que dio la atención a esta emergencia, el San Juan de Dios en San José, y que ha sido parte también de las situaciones. El primer caso que se ha registrado por una muerte de frío durante este 2026 y que ha representado también, bueno, pues mucho movimiento por parte de organizaciones, fundaciones para poder llevar hacia habitantes de calle cobijas, abrigos, pero también algún espacio donde adultos mayores puedan pasar la noche para que no deban pues llevar tanto frío en estos lugares de la calle. Así lo ha confirmado y así vamos a escuchar lo que ha indicado el Hospital San Juan de Dios con respecto a la atención de este hombre que lamentablemente fallece producto de la hipotermia. Al refugio para habitantes de calle, adultos mayores, muy contentos ya de iniciar. Vea qué alegría la primera que llega. Ha traído un paciente masculino de alrededor de 40, 50 años más o menos, no teníamos identificación, habitante de calle. Probablemente fue alertado por transeúntes que lo vieron en una mala condición. La Cruz Roja lo trasladó inmediatamente aquí al hospital. Se le iniciaron todos los tratamientos adecuados para este tipo de casos después de haber documentado una temperatura corporal baja. Sin embargo, desgraciadamente, pocas horas después, el paciente tuvo complicaciones del ritmo cardíaco y terminó falleciendo acá en el hospital. Con cobijas que les han regalado, también suéteres, pero también algunas cajas de cartón. Ha sido como han tenido que pasar la noche algunos habitantes de calle. Conversamos con uno de ellos y nos mostraron pues la realidad que tienen que enfrentar debido a que hay quienes logran pues pasar la noche en un albergue habilitado tanto por las municipalidades como también por fundaciones, pero que también hay algunos espacios donde deben acondicionarlos en la calle para poder pasar ante estas bajas temperaturas que se han presentado durante los últimos días. Ha sido algo tremendo, ¿no? Algo definitivo, es frío, porque pues, no hay más, vivimos en la calle. Bueno, con lo que nos regala la gente, nos hemos estado protegiendo con algunas cobijas, algunas chumpas que nos han estado regalando. ¿Chumpas son cobijas? No, son chamarras. ¿Cuánto tiempo tenés de estar en la calle? ¿Cómo ha sido también sobrevivir con todo este tema de cambios de temperatura? ¿Hará frío, a veces lluvia, a veces sol?
Bueno, aquí se protege uno de todo eso, es un cambio normal que no podemos evitarlo, pero nos protegemos cuando viene el invierno. Siempre hay una protección, hay un lugar donde protegerse, infinidad de... Horrible, ha sido horrible porque he dormido hasta con 3 suetas, 3 cobijas y el frío no lo calienta a uno. Más bien son unos ventoleros que sean mi amor. Pero bendito a Dios por esta oportunidad de haber estado estos días acá. Yo lo que hago es echarme pongo 2 cajas abajo y 2 encima. Pero cuando me duermo, me las ganan las cajas y me dejan en intemperie. Es muy duro, es demasiado duro. Y bueno, y también, bueno, me imagino que les han estado regalando, pues, abrigos, como me dijo usted, cobijas y todo. Actualmente los grupos de apoyo lo han estado asistiendo y no hay uno, hay más de 10 grupos de apoyo que yo sepa. Bueno, y durante los últimos días han presentado algunas fundaciones y también personas que han ayudado a estas fundaciones para poder llevar algunas cobijas y también abrigos a estas personas habitantes de calle. Vamos a mostrarles acá prácticamente lo que han estado recibiendo, pero también conversar con don Mauricio Villalobos, quien es el director acá de Chepe Se Baña, una fundación que ha estado ayudando, que inclusive ha tenido albergues. Don Mauricio, que nos cuente un poco parte de ese trabajo que han estado realizando ustedes y también, bueno, pues esa solicitud que hacen ustedes a la población de ayuda. Bueno, durante estas noches tan frías aquí en la capital hemos estado dándole servicio a los habitantes adultos mayores, el servicio de dormitorio, vamos a las calles, los buscamos, los traemos. Hay muchos adultos mayores en la capital, ¿verdad? Llevando frío en el pavimento, en las aceras, y nos hemos estado encargando de atenderlos. Abrimos un espacio donde los recibimos ahora durante estas noches frías, ¿verdad? Es un albergue provisional para atenderlos a ellos en esta emergencia. Siempre necesitamos ayuda de voluntarios, de amigos, donaciones, por supuesto. Tenemos una lista de artículos que necesitamos. La gente nos puede escribir. Aquí vemos algunas cobijitas que le han traído. Si usted nos va mostrando también parte de lo que le han traído, nos va contando ese proyecto, ¿verdad? Siempre necesitamos artículos de limpieza personal, boxer, medias, ropa interior de mujer. Ya nos han traído mucha ropa, ya con ropa estamos bien, pero siempre boxers, medias, ropa interior de mujer, calzoncillos, ¿verdad? Alimentación, artículos de limpieza también, es lo que siempre estamos necesitando. Suero también para los señores, ¿verdad? Que a veces vienen muy tomados, ¿verdad? Y voluntarios siempre estamos necesitando. El espacio que tenemos es un espacio que lo habilitamos para esto, pero un proyecto como estos necesita existir en la capital, ¿verdad? Es muy difícil que un adulto mayor que tiene 50 años de vivir en las calles de la capital quiera internarse o meterse en un lugar. Este lugar les permite porque llegan a las 6 de la tarde y se van a las 6 de la mañana. Si algún dueño de algún edificio abandonado en la capital nos quisiera prestar un edificio a Chepe Se Baña para montar un proyecto, ya por siempre los adultos mayores necesitan este proyecto en la capital, un lugar donde puedan llegar, ser referidos a las casas, a los hospitales, a las clínicas, a distintas instituciones de gobierno. Entonces sería lindísimo y buenísimo que tal vez algún empresario o alguien nos done o nos preste un edificio ahí en la capital para atender a esta población. Don Mauricio, muchísimas gracias por la atención. Prácticamente parte de lo que han trabajado diferentes organizaciones para llevar ayuda a estos habitantes de calle. Pero vamos a repasar y mostrarles cómo es que se da pues esta situación de hipotermia que se presenta después de los 35 grados, cuando la temperatura del cuerpo de un humano baja, pues ya comienza a entrar en hipotermia. Aparte de esos síntomas, es esa confusión mental que comienza a provocarles y también problemas respiratorios. Esto es como el principio de lo que las personas comienzan a notar, también algunos difíciles movimientos ya de las articulaciones que comienzan a tener y que inclusive ya pasa a otros síntomas también durante ese estado de hipotermia que se ha estado presentando durante los últimos días y que ha afectado también a varias personas con respecto a esta situación. Otros de esos síntomas también que se han estado pues dando es el pulso débil, el paro cardíaco y entrar en un estado de coma. Eso es lo que genera esas temperaturas tan bajas que se han estado dando y que han afectado a esta población habitante de calle, que son los que menos tienen pues para cubrirse o que menos tienen un espacio para habitar más seguro. Ya esto termina provocándoles inclusive hasta la muerte a estas personas, como en este caso tan lamentable
días atrás, el 1 de febrero, que ha confirmado ya el fallecimiento de un hombre entre unos 40 y 50 años de edad. Sin duda ha sido parte también de lo que se ha estado pues monitoreando por parte de las autoridades de salud, pero también fundaciones que han buscado llevar ese sustento hacia estas personas que lamentablemente están en esta condición, que no tienen hacia dónde ir, y por eso se busca algún espacio que pueda generar esa paz, tranquilidad directamente para estas personas. Vamos a escuchar lo que han indicado expertos en esta materia médica con respecto a qué síntomas y también los efectos que produce directamente esta situación de bajas temperaturas. Cuando hablamos de hipotermia, hablamos de temperatura corporal de menos de 35 grados. Hay pacientes que pueden tener diferentes factores que facilitan esa hipotermia. Por ejemplo, niños pequeños, niños muy pequeños, adultos mayores o pacientes con ciertas enfermedades como el hipotiroidismo, es decir, las personas que tienen problema y su tiroides no trabaja adecuadamente. En estos casos, dependiendo del tiempo de exposición, dependiendo de la masa muscular y el arropamiento, pues vamos a ver las diferentes fases de la hipotermia. Una hipotermia leve que podría ser de 33 a 35 grados de temperatura, ya las personas empiezan a tener taquicardia, empiezan a tener dificultad para hablar, para pensar, para razonar, para la parte cognitiva se puede ver afectada también. Cuando ya la hipotermia baja, o sea, la temperatura baja de 30 a 33 grados, ya ahí sí vamos a tener cosas más severas. Detrás de este ser humano, de esta persona que vive en condición de calle, hay una familia, hay muchas personas que sufren con diferentes enfermedades y también un tema de adicción. Por eso se busca también habilitar algunos espacios como albergues que se han estado generando, pero de una forma permanente, tanto en la capital como en otros lugares. Así que si usted quiere ayudar, puede hacerlo directamente a los números de Chepe Cebaña al 8708-8911. Ahí podrá brindar esa ayuda por Simpe Móvil para que estos grupos puedan seguir dándoles el sustento y también ayudándoles a que puedan tener un espacio seguro y también tranquilo para que pasen la noche. Clases está a la vuelta de la esquina y con los cambios que va a impulsar el Ministerio de Educación Pública, yo sé que como mamá, como papá, como encargados, tenemos muchas dudas. Ustedes ven este código QR, este que está acá. ¿Para qué es? Podría estarse preguntando. Bueno, lo que tiene que hacer es tomar su teléfono celular, activar la cámara, acercarse a este código que lo va a llevar a nuestro canal de YouTube. Ahí usted, una vez, a partir de, bueno, en esta edición, a partir de nuestra segunda hora, vamos a tener una entrevista de nuestro director, don Randall Rivera, con el ministro de Educación Pública. Don Leonardo va a estar acá en el set de Noticias Repretel contestando directamente sus dudas, sus preguntas, sí, todo esto del pelo, del piercing, de las barbas, todo lo que usted tenga dudas, puede escribirnos. Así que ahí está el código QR, usted puede hacernos llegar sus dudas porque por supuesto sus consultas para nosotros son muy importantes. En este momento vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar de lo que nos espera en el estado del tiempo. Va a seguir frío, al fin vamos a tener tardes de verano, ¿o no? Bueno, todos los detalles al volver. 12:49. Qué placer que usted se siga informando con nosotros. El empuje frío número 15, sí, bueno, complicó la situación que viven las familias en Talamanca. Cruz Roja realizó incluso varios rescates durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Imágenes impresionantes, Eric. Adelante. Buenas tardes, Melissa. Estas imágenes que vamos a ver de inmediato que corresponden a la comunidad de La Celia, y es que el desbordamiento del río Zixaola es quien mantiene comprometidas a estas comunidades. 86 personas en total que fueron rescatadas durante la noche de ayer miércoles y la madrugada de este jueves, principalmente esas precipitaciones que han ido tomando fuerza en la zona del Caribe. En la zona norte también se ha dado incidencia, pero bueno, recordemos que las zonas altas indígenas
zonas es donde se ha concentrado la afectación tras el paso del empuje frío número 14, pero también el número 15, que si bien es cierto, el Instituto Meteorológico indicó que no sería tan fuerte si lo comparamos a otros de estos fenómenos. Bueno, la alta saturación que tienen los suelos y también los altos caudales que mantienen algunos de los ríos. Podemos mencionar entre ellos los ríos Ixaola, el Suretka, el Telire, el Amudre, donde están generando el anegamiento de varias de estas comunidades y principalmente en algunas de ellas, como es la zona Bribri, Ixaola y Amubri, que son las donde se dio un mayor registro de precipitaciones. Así lo tiene, podemos decir, catalogado el Instituto Meteorológico Nacional. Y estas imágenes, incluso patrullajes y resguardos que ha realizado la Cruz Roja Costarricense en las últimas horas, ya fueron llevados hacia un albergue, hacia el Salón Multiusos de Bribri. Estamos hablando de personas de todas las edades, sin embargo hay gran cantidad de menores de edad, incluso rescates de mascotas. Estas personas que fueron ya puestas en este lugar seguro, donde se les está dando un acompañamiento y también donde se les está dando todo tipo de soporte, comida, alimentación, mientras todo vuelve a la normalidad. Eso sí, las lluvias podrían mantenerse para las próximas horas y complican parte de los trabajos que está realizando la Benemérita. Escuchamos a continuación parte de las declaraciones de Cruz Roja Costarricense referente a estos rescates que han tomado las zonas altas indígenas de Talamanca. La noche de este miércoles, la Cruz Roja Costarricense continúa en labores de operaciones. Esto debido al aumento del caudal del río Ixaola por el empuje frío número 14. Se ha evacuado más de 86 personas, entre ellas adultos, niños y mascotas. Esto en las comunidades de Zabala, Celia y Las Vegas. Para las labores de operaciones se ha utilizado 3 unidades básicas, una unidad de rescate acuático y en conjunto con la misma comunidad que nos ha brindado el apoyo con sus vehículos de forma voluntaria para el traslado de las personas al cantón central de Talamanca a un albergue. Esto con la ayuda de la Comisión Nacional de Emergencias. Empuje frío número 15 que está atravesando el territorio nacional, podemos decir un fenómeno más débil, pero bueno, ha estado reforzando precipitaciones y los vientos en la zona norte y del Caribe. Eso sí, ya dejaría en las próximas horas al territorio nacional. Daría un poco de tregua, Melissa, si lo vemos así, porque el número 16 llegaría el próximo martes, según tiene previsto el Instituto Meteorológico Nacional. Hay un sistema de alta presión sobre el país, que es lo que genera esas condiciones y que podría ocasionar que los vientos se mantengan acelerados para las próximas horas. Parte del patrón que se mantendrá en el territorio nacional. Esto podría también favorecer a que haya un aumento en las temperaturas, de contrario a lo que se ha visto durante ya al menos 2 semanas, donde se han registrado temperaturas bajas, sensaciones térmicas incluso cercanas a los 0 grados, si lo vemos así, en el Valle Central. Escuchamos a continuación a Paulo Solano del Instituto Meteorológico Nacional referente a estas condiciones y también el tránsito de este empuje frío que saldrá en las próximas horas del país. El empuje frío número 15 es muy débil y se encuentra incluso desplazado al norte del Mar Caribe, no está sobre el país y es un sistema que, como te digo, está muy débil y no va a tener efectos sobre el territorio nacional. A pesar de esto, detrás pues hay un sistema de alta presión que va a estar aumentando esa presión o manteniendo la presión como ha estado en días previos en puntos del norte de Centroamérica. Al estar esa presión pues un poco con niveles un poco más altos, se mantienen vientos alisios entre moderados y fuertes, todavía el día de hoy, incluso para mañana a primeras horas, pero no asociados al empuje frío número 15, sino más bien a ese sistema de alta presión. Ahora bien, para el día de hoy, pues esperamos que la mañana y la tarde todavía se mantiene con poca nubosidad, como ha estado durante este periodo. Eso sí, se han estado presentando algunas lluvias durante la madrugada en zona norte y Caribe Norte especialmente, pero ya con este cambio esperamos que se mantengan condiciones más estables a lo largo del día. Masas de aire muy frío que se mantienen al norte también de Centroamérica y es lo que ha estado ocasionando que estos fenómenos sean más notorios en nuestro país. Incluso, bueno, es parte del patrón que tendremos para las próximas horas y que ese reforzamiento de los vientos ha sido arrastrado y toda esa ola de frío desde el norte del continente y que seguirá posicionado así al menos hasta que finalice este mes de febrero.
Además de estos vientos alisios, venían cargados venían con mucha influencia de una masa de aire polar. Es una masa de aire ártica que es la misma que generó tormentas de nieve y que generó un enfriamiento muy intenso en Canadá y Estados Unidos. Lo que pasó con esta masa de aire polar es que atravesó el Golfo de México y llegó hasta Centroamérica. Esto también está sucediendo porque en el norte, en el polo, hay un sistema que se denomina el vórtice polar, y el vórtice polar se puede debilitar. No siempre sucede, pero bueno, esta vez sucedió. El vórtice polar se debilitó, y al debilitarse se debilita la corriente en chorro, y esta corriente en chorro lo que ocasiona de forma debilitada es que estas masas de aire polar puedan migrar hacia el sur o puedan venir más rápidamente hacia el Golfo de México y hacia Centroamérica. Y es que donde se han concentrado los fuertes vientos ha sido en la zona norte del país. Vamos a estas imágenes que llegaron hace unos minutos en Chachagua. Nos vamos muy cerca de La Fortuna, en San Carlos, porque los fuertes vientos que han oscilado y superado los 50 kilómetros por hora generaron que un árbol cayera en esta pulpería. Escuchamos un poco del ambiente de las personas que están en ese local comercial, en ese establecimiento, y que deja daños materiales. Acaba, viera el susto, casi nos cae encima. Así ni a mí. Qué susto. Número 1, no me baja nada, obviamente. Marcial, en este momento acaba de caerse un palo al negocio, vea. Donde están los troncos aquí. Y quebró. Aquí el vidrio de los helados y está destapado todo, Acaba, viera el susto, casi nos cae encima. Parte del techado de esta pulpería, que es el que sufre los daños de esos fuertes vientos, y es que es lo que tiene previsto el Instituto Meteorológico Nacional, que los efectos o lo que queda de este empuje frío número 15 pueda acentuarse principalmente en la zona de Caribe. Lo vemos en Talamanca con ese reforzamiento de las lluvias, pero también nubosidad y condiciones muy ventosas en la zona norte, como lo veíamos en estas imágenes que dejan daños materiales. En el caso de Talamanca, bueno, 86 personas que se mantienen albergadas, el trabajo también que realiza Cruz Roja Costarricense con esos rescates, pero también en conjunto con los comités municipales de emergencia. Muchísimas gracias, Eric, por toda la información. Ojalá que las condiciones para estas personas mejoren pronto. Y escasez significativa de sangre O positivo golpea al Hospital México. Aumentaron las transfusiones y los accidentes de tránsito, pero no hay suficiente líquido. Tracy Morales nos amplía desde el Hospital México. Tracy. Bueno, entre los principales factores de este faltante es la gran cantidad de accidentes de tránsito que se están atendiendo en los hospitales de La Caja. Por ejemplo, en el Hospital México tienen una escasez en este momento de sangre tipo O positivo. Y es que lo que ocurre, por ejemplo, es que llega una persona que sufrió algún accidente de tránsito al servicio de emergencias y la sangre que tenían destinada para una transfusión o para una cirugía que está programada o que está pendiente, la tienen que destinar a atender este paciente que llegó al centro médico de último minuto. En el 2025, la Policía de Tránsito atendió cada 7 minutos un accidente en carretera y esta situación no es ajena a este inicio de año. El Hospital México está enfrentando una escasez crítica de sangre, especialmente O positivo. El faltante no solo responde a la baja participación de donantes, sino también a las atenciones por accidentes de tránsito que han contribuido a una mayor demanda de líquido. En algunos casos se destina sangre para atender una emergencia y también hay incremento de transfusiones. El Banco de Sangre del Hospital México en este momento está presentando una situación crítica en cuanto a la sangre O positivo. Queremos hacer un llamado a la población que por favor se acerquen a donar para que así podamos atender nuestras necesidades transfusionales a los pacientes.
Las autoridades del banco de sangre de este hospital advierten que las reservas actuales están por debajo de lo necesario en este grupo sanguíneo que tanto urge. Estos son los horarios habilitados para que usted pueda donar, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábados, domingos y feriados de 7 de la mañana a 12 mediodía. Sí les agradecemos que por favor se acerquen a donar para así nosotros poder ayudar a los pacientes, porque últimamente estamos recibiendo muchas solicitudes de transfusión de sangre y no estamos recibiendo los donantes que necesitamos. Aumentaron las transfusiones, pero no hay suficiente líquido. Exactamente. Están aumentando transfusiones y los donantes no nos llegan. Entonces, por favor, a todas aquellas personas que gocen de salud, que se acerquen al banco de sangre a donar. Sobre todo, como repito, los donantes de grupo sanguíneo O positivo. Las personas interesadas pueden acudir al Hospital México. Cada donación puede ayudar hasta 4 personas. El Hospital México está apelando a la buena voluntad de las personas, tomando en cuenta que más del 50% de la población en este país tiene este tipo de sangre O positivo. Entonces, ya ustedes lo vieron también en la información, los horarios que están habilitados para que la gente se pueda acercar a donar específicamente si tienen de este grupo sanguíneo que tanto se necesita en este momento para atender no solo las emergencias que están llegando de última hora, producto de los accidentes de tránsito, sino también de las personas que están en una lista de espera o que están esperando una transfusión o una cirugía en este hospital. Muchísimas gracias, Tracy, qué importante la donación. Y bueno, ¿saben qué? 1:01 minuto, ya el ministro de Educación Pública está aquí en el set de Noticias Repretel, listo en minutos para responder sus dudas, sus preguntas. Para eso les dejamos este código QR y como les expliqué anteriormente, ustedes toman el celular, abren la cámara, se acercan al código QR que los va a trasladar al canal de YouTube de Noticias Repretel. Incluso en ese momento ustedes se van a topar también con la transmisión, con esta transmisión. Ahí ustedes pueden escribir las preguntas que tengan sobre el regreso a clases, sobre los cambios que se van a implementar, lo que usted necesita saber, consúltelo, porque en minutos esas dudas, bueno, van a tener respuesta. Hacemos una pausa comercial, no se vaya, no se despegue, ya regresamos. Continuamos con más de Noticias Repretel y la diputada oficialista Pilar Cisneros se refirió, incluso expresó su disconformidad con José Miguel Villalobos sobre algunos temas que surgieron incluso durante la campaña electoral. El legislador electo también respondió, dio su posición sobre esto. Hacemos contacto con Rodrigo Guevara, quien nos tiene todo el detalle. Rodrigo. El comentario de la diputada Pilar Cisneros fue dado el día de ayer en el plenario legislativo luego de que la bancada del Frente Amplio pues cuestionara la decisión de que Pilar Cisneros apoyara las diputaciones de don José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, entre otros. Ante esa situación, eso fue lo que indicó la diputada Cisneros en respuesta pues prácticamente a la bancada del Frente Amplio, que sorprendió a muchos. El último atraso que sufrió la trocha efectivamente fue por el diputado Villalobos, a quien yo ni defiendo, ni le hablo, ni tengo ninguna amistad con él. Fuimos a consultar pues prácticamente a la diputada oficialista Pilar Cisneros, pues si había ocurrido algo durante la campaña que generó ese cambio de opinión hacia José Miguel Villalobos, diputado electo de Pueblo Soberano. Un tema que incluso aumentó de tono a lo manifestado en el plenario legislativo y que también obtuvimos la respuesta del diputado electo a lo que manifestó la legisladora Cisneros. A ver, él y yo no tenemos nada en común. Yo le censuré durante la campaña muchas de sus manifestaciones que no tenían ningún sentido más que encender la hoguera en una campaña donde nosotros necesitábamos convencer a la gente de que la continuidad era importante. No, nunca hizo caso, hizo lo que quiere, hace lo que quiere. Entonces yo digo que siga su camino y yo con el mío. No tengo ningún tipo de relación. Cuando una persona no quiere pelear, dos no pelean. Si ella quiere pelear, pues yo no voy a pelear. Yo lo que puedo decir es que durante la campaña no ocurrió nada
de lo que ella está diciendo. Yo no recuerdo absolutamente ninguna declaración incendiaria mía durante la campaña y están todos los periodistas de testigos. Es más, hasta me decían que estaba muy tranquilo y muy apacible en la campaña porque estaba dedicado a viajar por toda la provincia de Alajuela a obtener los votos, que creo que es la forma adecuada de trabajar en política. No recuerdo que me haya ni dado indicaciones, ni que yo haya desacatado alguna disposición de ella, ni mucho menos, no sé exactamente a lo que se refiere. No, yo no hago lo que me da la gana, soy bastante disciplinado cuando me dan instrucciones correctas, racionales, adecuadas y que convienen al país y a la estrategia del partido, y eso es lo que he hecho siempre. Que ella siga su camino y yo el mío, creo que es de lo último que dijo. Bueno, pues eso es lo normal. Ella ya se va de la política y yo entro al Congreso, sí, es normal. Un tema que se da a pocos meses de que José Miguel Villalobos ingrese a la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo y que también la diputada oficialista Pilar Cisneros pues deje su cargo el próximo 30 de abril. Muchas gracias, Charlene, y gracias a todos ustedes que nos acompañan a esta hora. Les voy a contar una cosa, yo soy papá, mis compañeros, Charlene es mamá, Melissa es mamá también. Hoy estábamos en la reunión de la redacción de noticias en la mañana y empezamos a preguntarnos entre nosotros algunas cosas. Mi esposa también me dijo, mira, pero es que no sé cuál es el tamaño de los grupos, qué pasa con los tatuajes, el maquillaje. Y entonces lo que dijimos fue, no, lo mejor que aquí podemos hacer, porque son muchas preguntas respecto al inicio del curso lectivo, es plantearle a don Leonardo Sánchez, el ministro de Educación Pública, que nos acompañe hoy al mediodía, no para que yo lo entreviste, no lo voy a entrevistar yo, lo van a entrevistar ustedes. Ese código QR que está ahí en la pantalla en ese momento, nada más saque el teléfono, apunta la cámara a ese QR y lo va a llevar a la transmisión en vivo que tenemos en YouTube. No se preocupen porque ahí, por ejemplo, Richard Smith en YouTube dice, cuidado Caen, Repretel nos va a robar toda la información personal. No, es un link que se va a YouTube nada más. Entonces ahí ustedes pueden empezar a partir de este momento, yo les doy chance de hacerle sus preguntas al ministro. Don Leonardo, primero, muchas gracias por aceptarnos esta dinámica. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá para hablar de un tema tan importante como lo de la educación en un momento importante como es las vísperas del inicio del curso lectivo. Entonces ya lo saben, nada más estoy esperándome que empiecen, no porque hay un montón de preguntas, pero les estoy dando chance de que se metan al YouTube de Noticias Repretel y nos escriban las preguntas para el ministro directamente. Voy a empezar. Jeffrey Prendas dice, ministro, ¿cuándo es que los grupos de estudiantes pasarán de 35 a 25 estudiantes? Esto es una medida que hemos tomado este año para que se aplique este mismo año. Ya, de una vez. Los rangos de matrícula son muy importantes, no solo porque disminuyen los tamaños de los grupos, la cantidad de estudiantes por docentes, sino que además nos permite planificar muy bien el recurso humano. Antes de esta medida, cuando caía la matrícula y empezaba a hacerse más pequeños los grupos, se despedían docentes. El primer mensaje que estamos mandando es, no se despiden docentes. El docente se reacomoda o incluso si desaparecen los estudiantes en un centro educativo, se reubican en otro centro educativo. Pero se hacen más grupos. La idea es que los grupos sean más pequeños con esta medida. Por ejemplo, si había un docente que tenía 30 estudiantes, ahora pueden haber grupos de 15 estudiantes cuando la infraestructura lo permita. La idea es que la caída de la matrícula sea una oportunidad para mejorar la calidad de la educación que se da en el aula, pero también una medida para no despedir los docentes, porque se necesitan en cualquier parte del sistema educativo. Dice Jesús Naranjo en YouTube, recuerden, las preguntas es por YouTube. Jesús Naranjo dice, ministro, ¿van a hacer algo que le devuelva autoridad al maestro en las aulas? No sé si han cambiado algo de eso, ministro. Sí, hemos cambiado mucho y de hecho en el reglamento de evaluación de los aprendizajes y conducta vienen una serie de cambios importantes que tienen que ver con la apariencia del estudiante y que tienen que ver con la convivencia del estudiante en el centro educativo. Y específicamente estamos haciendo un cambio importante, que es la famosa nota de conducta, que no es más que una serie de acciones que estamos tipificando como faltas en el centro educativo, que si un estudiante las comete, tiene una afectación sobre la nota de conducta. Y ojo,
Esto no es un tema punitivo de castigo, es un tema formativo, es una señal al estudiante de que si usted está dentro de un sistema educativo, tiene que cumplir las reglas del sistema educativo, así como cuando usted está en sociedad o va a su trabajo, tiene que cumplir las reglas del juego. Y entonces es importante que el estudiante las conozca para que no infrinja en una falta que hemos denominado y tenga afectación sobre su nota de conducta. Nos parece que estos cambios son muy importantes para que el docente tenga herramientas para poder regular lo que pasa en el centro educativo, para que se respete al docente y se le vuelva esa dignidad que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. En el centro educativo el que debe mandar es el docente, es el director. El estudiante no puede hacer lo que quiera. Por eso estamos reforzando el tema de las reglas del juego dentro del sistema educativo. Ministro, esto que estamos hablando, ya le voy a seguir planteando las preguntas, ¿aplica para centros públicos, para centros semiprivados o para centros privados? Es una excelente pregunta. Esto aplica para lo que son centros educativos públicos. Hay que recordar que los centros educativos privados tienen su propia normativa interna. Pueden emular lo que está planteando el Ministerio de Educación Pública, pero ellos tienen independencia en esto. Ahora bien, la regulación en el reglamento de la evaluación de los aprendizajes y conducta sí regula ciertas acciones de los colegios privados, como cuáles. Tienen que respetar lo que se establece en el currículum, pueden dar más materias, etcétera, pero lo mínimo del currículum sí, y sobre todo el cambio que vamos a implementar este año en la macroevaluación, lo que conocíamos como pruebas de bachillerato, luego pruebas FARO y luego pruebas estandarizadas. Viene un cambio importante con respecto a esto, las pruebas vuelven a ser individuales, son pruebas metodológicamente más robustas. Nosotros necesitamos como sistema educativo certificarle al país que el estudiante al ganar las pruebas sabe de matemáticas, sabe de español, sabe de ciencias, pero además incluimos algo que se había perdido que es fundamental, la prueba de escritura. Este año uno de los cambios más importantes es la prueba de escritura, porque nosotros consideramos que tenemos que reforzar el tema de la lectoescritura en el sistema educativo. ¿Qué es la de redacción, la famosa de redacción? La prueba de redacción. Le pregunta Stucci 4508, dice, ministro, con respecto a los brazaletes, si son de perlas o de hilos, ¿también están prohibidas dentro de horario escolar? Sí, dentro del sistema educativo estamos regulando todo lo que tiene que ver con la apariencia del estudiante y cosas que no sean parte del uniforme escolar, que ya lo hemos definido, ya lo hemos explicado, para preescolar, primaria y secundaria no está permitido. Por eso es que hemos hablado, y esto ha sido un tema muy mediático, qué pasa con los aretes, qué pasa con los piercing, qué pasa con el maquillaje. Bueno, todo eso lo estamos regulando. Katia Arauz le dice le pregunta, ministro, ¿cuándo empieza a regir que los niños ingresan a los 3 años a preescolar? Excelente pregunta porque ha generado mucha expectativa en muchísimos padres de familia. Vean, esto es una prueba piloto que estamos desarrollando en el sistema educativo con centros educativos de cuidado privados certificados por nuestra dirección, con una serie de CENSINAI y con centros que tenemos ya en el Ministerio de Educación Pública, como son los jardines de niños. Son cerca de 70 o 80 centros educativos que hemos evaluado que cumplan con todas las condiciones. Al ser una prueba inicial que estamos validando, viendo su factibilidad, ¿es obligatorio que el padre de familia tenga que enviar a su hijo de 3 años? No. Ahora, si es obligatorio para el sistema educativo en esos centros que hemos seleccionado recibir a estudiantes de 3 años. ¿Cuál es la diferencia con el tema de cuidado que ha venido funcionando a lo largo de los años? Que nosotros vamos a dar el tema de educación acá. Obviamente adaptado y ajustado a las características de un niño de 3 años. La idea es que no solo se dé cuidado, sino que se empiece a dar también educación. Y sí, van a tener un docente especializado en estos centros educativos para que pueda enseñar la materia educativa y no solo sea cuidado. Conforme van pasando los años vamos a ir escalando este tema, pero de momento una de las grandes consultas que nos han hecho los docentes es si es obligatorio y la respuesta es no. Más sí, si usted quiere enviarlo en estos centros educativos seleccionados, lo tienen que recibir. Ministro, usted no se imagina la velocidad a la que van entrando en este instante las preguntas para usted. Así es que discúlpenme si no digo el nombre de ustedes, pero estoy registrando las preguntas. Los tatuajes, ¿cuál es la regulación que existe? Porque, digamos, uno no se puede borrar, bueno, Cristian Nodal sí, pero el resto del planeta no puede borrarse tatuajes. ¿Cuál es la regulación que existe? Excelente pregunta y paso a aclararla.
Número 1, esto aplica para el sistema educativo público, los privados tienen su propia regulación, ya muchos lo regulan. Número 2, no aplica para mayores de edad, importantísimo. Estudiantes que van a educación para jóvenes y adultos mayores de edad, tranquilos, no hay ningún problema con eso. Número 3, si una persona por sus condiciones religiosas o culturales, etcétera, tiene tatuajes, eso se respeta, nosotros somos respetuosos del tema de derechos humanos. Si un estudiante ya tiene tatuajes, pues lo reporta porque el tema no es retroactivo. Nosotros no le vamos a decir a un estudiante que ya tiene un tatuaje que se lo quite. Lo que sí estamos regulando es la creación de nuevos tatuajes en zonas que sean visibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si un estudiante se hace un nuevo tatuaje en una zona que lo tapa el uniforme, ahí no hay ningún problema. Pero es importante mencionar acá que nuevos tatuajes sí se regulan para estudiantes menores de edad, para casos que ya he explicado donde hay excepción. ¿Cómo saben que los tatuajes son nuevos? Cuando un estudiante ingresa al sistema educativo, tiene que hablar con su orientador, con su director o con su docente, dependiendo de las características del centro educativo, y reportar los tatuajes que tiene. Y posteriormente, si él se descubre con un nuevo tatuaje, ahí es donde existe la irregularidad y se hace un debido proceso que tiene una afectación como una falta muy leve. Les recuerdo que ustedes están entrevistando al ministro de Educación Pública. Si usted nos está viendo en televisión en este instante, lo que puede hacer es ingresar a nuestro YouTube, nada más pone Repretel o saca el celular, apunta la cámara a este código QR que está aquí debajo de mi mano, ahí exactamente, ahí está el código QR. Ustedes ponen la cámara ahí, los lleva a la transmisión y ahí nos apuntan la pregunta que ustedes quieren hacerle al ministro de Educación Pública, don Leonardo Sánchez. Los celulares. Hay 1000 preguntas aquí de celulares. ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo se regula? ¿Cuál es la directriz que existe, ministro? Sí, primero quisiera empezar diciendo que esto no fue una decisión antojadiza ni tomada de la noche a la mañana, fue una revisión exhaustiva de literatura científica de la afectación que tienen los celulares sobre los procesos de aprendizaje y sobre la experiencia y resultados que ya han tenido países OCDE, países desarrollados. Y la evidencia lo que dice es que los celulares mal regulados afectan los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante no presta atención. Y si un estudiante no presta atención, se distrae y es muy difícil así la mediación pedagógica. Entonces lo que hemos optado es, y aquí hago la aclaración, por regularlos, no eliminarlos. Hay una diferencia importante y paso a explicarla. La regulación implica que el celular no se puede utilizar en el aula hasta que el docente lo determine que es conveniente para fines meramente pedagógicos. Usted me preguntará, bueno, pero ¿cuáles son esos fines pedagógicos? El ministerio va a realizar, ya lo estamos desarrollando, todo un documento en el cual se establece qué se entiende por fines pedagógicos para que aplique para todo el sistema educativo. Ahora, ¿se prohíbe el celular en los recreos, en el comedor, etcétera? No, pero sí es importante mencionar que si descubrimos a un estudiante haciendo un mal uso del celular, por ejemplo, grabando una situación de violencia con otros estudiantes, grabando a un estudiante sin consultarle, generando ciberbullying, etcétera, eso es tipificado como una falta y tiene afectaciones sobre la nota de conducta. Ok, si yo estoy en el receso, yo digo, si yo fuera estudiante, salgo de la clase, me devuelven el teléfono, tengo, no sé, el receso más largo de media hora, cuando vuelvo a clases tengo que volver a entregarlo. Sí, sí, y solo se va a poder utilizar si así el docente lo determine. Y pueden ser muchas clases que no lo determinen, entonces el celular va a pasar apagado. Porque al final de cuentas el estudiante va al aula a aprender, no a distraerse. Vea, es muy difícil que un docente pueda competir con un celular y todo lo que implica un celular con las redes sociales. Necesitamos que el estudiante esté focalizado en lo que el docente trae para enseñar. Ministro, aquí nos están preguntando que hay algunos centros privados que han prohibido de todo el celular, es decir, no pueden llevar a celular a las escuelas o a los colegios, y que hay papás preocupados, por ejemplo, por las emergencias, por si tiembla, por alguna situación. ¿Cómo se manejará eso? Bueno, cada centro educativo privado tiene su autonomía, pero lo cierto es que ya muchos países desarrollados han optado por eliminar completamente el celular. Ese es el camino deseable. Incluso las redes sociales. Otros países han optado por a cierta edad, que es menores de 15 años. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo hacían antes de la llegada de los celulares? Es decir, cuando hay una emergencia, el protocolo es, el padre de familia llama al centro educativo, al orientador o a la persona encargada de las diferentes secciones, o se apersona al centro educativo. Antes no existían celulares, existen protocolos para poder hacer eso. Bueno,
en el caso del sistema educativo público, nosotros no lo estamos regulando en los recreos ni en otros espacios y donde se puede aprovechar para comunicarse con el padre de familia. Pero en el caso de los centros educativos privados, repito, ellos tienen autonomía en cuanto a la regulación interna y muchos han establecido esta norma. Tendrán sus canales de comunicación con los padres de familia para atender emergencias. Ministro, la otra duda es el pelo teñido. ¿Cómo está regulado el tema del pelo? Este tema es muy importante porque ha existido cierta controversia. Vea, el pelo, el largo del cabello no está regulado y eso es un tema que ha determinado incluso la Sala Cuarta. Lo que sí estamos regulando es el tema de los colores, por así decirlo, extravagantes, ¿verdad? Colores neón, colores fosforescentes, colores que no tengan nada que ver con una apariencia natural. Sí se lo pueden teñir, pero que sean colores afines a negro, a café, a rubio, etcétera, pero ningún color extravagante. Al final, el mensaje es que al centro educativo se va a enseñar. Esto no es un desfile de modas ni un salón de belleza. Ministro, voy a decirle lo que le dicen a uno los hijos o los sobrinos. Bueno, y el color que tiene que ver con el proceso educativo, ¿cuál es la inspiración para regular eso, por ejemplo? Vea, don Randall, cuando usted vive en sociedad, cuando usted va a trabajar en alguna empresa, hay normas, hay reglas que se tienen que cumplir. En el caso de la sociedad, nosotros tenemos que aprender a convivir con más personas. Por eso existen las leyes, existen las instituciones. Cuando eso se incumple, hay consecuencias. Y el sistema educativo no es la excepción. Hay que formar desde edades muy pequeñas a un estudiante para que entienda que en sociedad se deben cumplir las reglas. El sistema educativo tiene reglas. El uniforme es una representación de que soy parte del sistema educativo. Y así como el uniforme representa a un estudiante como parte del sistema educativo, hay una serie de reglas de convivencia. Por eso esto no es un tema punitivo, en realidad es enseñarle a los estudiantes desde muy pequeños que cuando salgan del sistema educativo y entren a la sociedad van a tener que cumplir reglas como todo ciudadano, que cuando vayan a trabajar lo primero que le van a dar en el trabajo son las reglas del trabajo, tanto de vestimenta como de apariencia, etcétera. ¿Por qué usted, don Randall, no anda hoy, por ejemplo, con chancletas o camiseta, etcétera? Porque la institución tiene reglas. Bueno, todas las instituciones tienen reglas y el MEP no es la excepción. Y es importante que esa disciplina y ese conocimiento de las reglas se inculque desde edades muy pequeñas. Me encantó esta pregunta. ¿Los profesores pueden usar el celular en clases? Sí, los profesores, de momento no estamos regulando ese tema y paso a explicar por qué. Cada docente tiene un jefe, que es el director. El director tiene que velar constantemente porque el docente esté dando lecciones, porque el docente esté cumpliendo con su planeamiento, porque el docente esté cumpliendo con lo que establece el currículum y es responsabilidad del director estar velando porque en las aulas se den lecciones y no se pierdan tiempo, por ejemplo, viendo el celular. Eso es responsabilidad de un director, pero también tiene que haber autocontrol por parte del docente de que en el aula se va a enseñar. Ahora, si el docente demanda y requiere para hacer una consulta del celular y las ventajas que da la inteligencia artificial, el acceso a un montón de información a través de diferentes plataformas, puede usarlo, ¿verdad? Como una herramienta complementaria para su trabajo. Ministro, permítame hacer una pausa comercial. Vean, muchas gracias. Están entrando miles de preguntas para el ministro de Educación, don Leonardo Sánchez. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con el ministro, así es que sigan mandando sus preguntas. Vean, como hoy tenemos un montón de usuarios, miles de usuarios en YouTube que pueden ingresar en el QR que está de este lado de la pantalla, ahí pueden entrar a mandar sus preguntas al ministro. Son ustedes los que lo están entrevistando. Vamos a ir a una pausa, que producción por favor me dice cuánto dura la pausa. 2 minutos 40, vamos a ir a la pausa. ¿Qué pasa? En televisión va a haber una pausa comercial. En YouTube, si usted no se está viendo, va a entrar una cortina que dice estamos en pausa comercial, ya volvemos. Así es que en 2 minutos 40 sigan escribiendo, sigo planteándole sus preguntas al ministro de Educación Pública, don Leonardo Sánchez. Y ya aquí hay algunas: barba, uñas postizas, inglés, aretes, bullying, graduaciones nocturnas, pruebas pruebas, las que ya no son estandarizadas, las pruebas de medición. Esos son los temas que más se repiten. Voy a la pausa, ya volvemos.
Gracias por estar con nosotros. Le están preguntando ustedes al ministro de Educación Pública, don Leonardo Sánchez, la barba. ¿Cómo van a regular la barba? ¿Cuáles son las regulaciones de la barba, ministro? Sí, esta es una pregunta que nos han planteado muchísimo, que si puede o no tener barba o bigote. Sí puede tener barba y bigote bien recortaditas, que se le identifique el rostro. ¿Verdad? Lo que hemos dicho es que esas barbas que le tapan todo el rostro no están permitidas. Ermitaño no. No, o sea, es parte del uniforme, toda la apariencia. Entonces, barbas bien recortadas, bigotes bien recortados es parte de lo que estamos regulando. Pero sí se permite, siempre y cuando permitan ver el rostro, que es fundamental. Uñas postizas. No se permite. Y esto tiene que ver con un tema incluso hasta de higiene y de salud. Ya van a haber algunos casos particulares que un estudiante esté en algún tratamiento ya de salud y eso se va a valorar para permitirlo, pero con excepción de eso, no se permiten uñas postizas ni la pintura para las uñas. ¿Ni esmalte? No. O sea, no pueden andar, aunque las uñas sean naturales, no pueden andar uñas pintadas. No. Ok, los suéteres tienen que ser azul, negro, no me acuerdo qué otro. Sí, es azul negro lo que permite. Sí, los suéteres sí se permiten. Pero no se permite el color que uno quiera, ¿o sí? No, eso ya está regulado, digamos, colores que sean estándar. O sea, suéter sí se permite, pero que no sean tampoco con los colores que no están regulados. Pero hay una variedad importante como para que no digan que es que no consiguieron ese tipo de suéteres. Y hablando de este tema, porque nos han consultado muchísimo, el tema del cambio en los uniformes, ¿verdad? Ahí tengo muchas consultas de centros educativos que por muchos años han tenido un uniforme, por ejemplo, no sé, el San Luis Gonzaga o el que tienen uno la escuela particular metálica, que usan corbata, etcétera. No, eso se mantiene. Todo centro educativo que tenga un uniforme que lo ha tenido por años, que es símbolo de esa institución, nada más lo que tiene que hacer todos los años es reportar que lo sigue haciendo, que no va a haber cambio y lo puede mantener. Los aretes. Los aretes... aretes y piercing, entonces. Sí, los piercing no se permiten en el centro educativo. El estudiante, pues, antes de entrar al centro educativo se lo quita y después de que sale del centro educativo lo puede utilizar. Pero dentro del centro educativo no se permite. ¿Y aretes? Aretes sí se permiten, una argollita, no es que va a andar ahí lleno de aretes, pero sí se permiten hombres y mujeres. Ministro, perdón que no sea millennial yo, pero ¿cómo se llama? Hay unas cosas que hacen separadores en las... Extensiones. Extensiones, sí. Y que son como que se meten en el huequito de la oreja, expansores. Ajá, los el arete convencional es el que se... Solo convencional, permite, sí. Los expansores no se permiten. Ok, ¿qué van a hacer con el inglés? Porque, tienen un montón de horas en inglés toda la vida, los sitios públicos, y usted en primer grado, 7º año, 9º año, sigue diciendo good morning, good afternoon, good night. Eso es una excelente pregunta. Lo primero que había que hacer para poder entender el tema de la cobertura de inglés era diagnosticarlos. Gracias a la Universidad de Costa Rica, a finales del año pasado, hicimos un diagnóstico, ya tenemos los resultados y eso nos permite ver en qué banda quedó cada uno de los docentes de inglés. Porque esto es importante, no para señalar ni criticar a un docente en qué banda está, sino para el segundo paso, que va a ser la capacitación del docente para que nivele el aprendizaje requerido para poder dar clases. Y eso es un esfuerzo que se ha hecho en coordinación con las universidades para capacitar donde más deficiencias hay. Consideramos que esa capacitación va a permitir que muchos de estos docentes que tal vez no alcanzan la banda mínima, la alcancen y puedan desarrollarse mejor el tema del inglés. Pero paralelamente estamos utilizando las ventajas que nos genera la tecnología. Con la Universidad Nacional, con el MISIT, estamos trabajando un proyecto que se llama Colibrí. Este proyecto es que en escuelas unidocentes demos inglés a través de plataformas digitales donde un docente, a través de un televisor y otro televisor en la escuela unidocente, imparte lecciones. Y esto ha sido muy exitoso porque hemos logrado ir introduciendo el inglés en modalidades donde no existía, como son las escuelas unidocentes. Y para este año venimos con una cobertura de cientos de centros educativos que es muy, muy importante. Ahora, también es importante mencionar que con el INA estamos trabajando para capacitar a los docentes del MEP de inglés. Son cerca de 4,000 docentes de inglés que con el INA los vamos a capacitar, que es una capacitación gratuita con el fin de reforzar los aprendizajes acá. Pero, don Randall, aquí es la suma de varias cosas. Número uno, que el docente esté bien capacitado y sepa hablar bien el inglés y enseñar el inglés. Y dos, la introducción de la tecnología. Creo que es de la mano de las dos cosas que en esta materia y en todas
vamos a poder ir aumentando la calidad de la educación. Ministro, nos están preguntando si en las aulas de educación especial también habrá una reducción de estudiantes. Sí, don Randall, y este tema es muy importante. La reducción aplica para todas las modalidades, pero aquí hay un tema importante que lo he planteado y me permite aquí explicarlo. Cuando un docente atiende varios estudiantes con algún tipo de condición de discapacidad o condición especial como el espectro autista, la idea es que ese docente tenga aún menos estudiantes para que pueda tener una atención más personalizada. Tal vez para que me entiendan, yo tengo 20 estudiantes y tengo 2 docentes. Lo que yo pensaría es tener 2 grupos de 10, que es lo convencional. Pero acá si yo determino que hay estudiantes con alguna condición especial o algún tipo de discapacidad, entonces de repente un docente va a tener 15 estudiantes y un docente va a tener 5, pero esos 5 es porque tiene alguna condición de discapacidad. Entonces vamos a tener una atención más personalizada. Hacia eso es lo que queremos avanzar con esta política. Ministro, me quedan 2 minutos, así que vamos en modo debate. Hay nuevas regulaciones sobre el bullying. Sí, don Randall, hay muchísimas regulaciones sobre el bullying, no solo para prevenirlo, sino en caso de que ocurra, poder atenderlo de manera más rápida a través de los protocolos que hemos integrado. Otro tema importante es que cada centro educativo tenía un reglamento interno de cómo regular el bullying o cualquier situación de convivencia. Eso cambió, ahora vamos a tener un reglamento estandarizado para que todos los estudiantes se midan con la misma vara. ¿Las reglas que nos acaba de contar ampliamente aplican también a colegios nocturnos? Aplican en todas las modalidades del sector público, tanto nocturnos como diurnos, preescolares, académicos, etcétera. Claro, cuando hablamos de población adulta, existen otro tipo de regulaciones o excepciones, como ya lo mencioné, pero el resto de reglas en general sí aplican para también jóvenes y adultos. ¿Van a hacer pruebas para medir a los profesores? Sí, don Randall, y eso lo hemos venido ya trabajando desde hace más de un año, porque es un tema complejo, y son las pruebas de idoneidad. Eso quiere decir que cuando... Pero eso es para medir a los nuevos. A los nuevos docentes que quieren ingresar al Ministerio de Educación Pública, pero también se está trabajando en la prueba de evaluación docente, que básicamente es una prueba que permite medir sobre objetivos, sobre resultados, el desempeño del docente en el aula. Ministro, vamos a ver, las pruebas de idoneidad, es que no quiero que me quede ningún tema fuera. Las graduaciones, ¿por qué no pueden hacer las pruebas que determinan si una persona pasa el año o no antes de graduarse? Porque es que hay gente que no puede ir a la graduación porque no sabe si pasó el año, porque algunos resultados los dan después. Bueno, todo eso está regularizado en el calendario escolar. Hay que entender que cuando hay estudiantes que dependen de hacer la prueba de ampliación en primera y segunda etapa, entonces en esos casos pues el estudiante tiene que esperarse a tener los resultados para poder graduarse, pero todo eso está claramente calendarizado y las fechas muy bien definidas. Los centros educativos tienen una semana para gestionar lo que son las graduaciones y tienen libertad para poder determinar la hora y el lugar, etcétera. Y creo que eso se puede regular a nivel del mismo centro educativo. Ministro, no nos alcanza el tiempo para el montón de cosas que están preguntando. Le quisiera proponer, sé que la otra semana es intensa, pero si me acompaña el lunes en Matices, podríamos habilitar otro espacio de este tipo, ministro. Con mucho gusto. Yo creo que son muchísimas las consultas y las cosas positivas que tenemos que decirle al magisterio, a los padres de familia y a los estudiantes, y creo que son espacios muy importantes para poder aclarar esas dudas. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, don Randall, a la orden. Muchas gracias a ustedes que estuvieron atentos a esta dinámica donde ustedes entrevistaron al ministro de Educación Pública. Por cierto, si ya conocieron nuestro canal de YouTube, donde estaban preguntando, pueden suscribirse, eso les va a avisar cada vez que estamos al aire. Nosotros transmitimos todo a través de YouTube para que usted pueda preguntarnos, hacer comentarios, lo que usted guste respecto a nuestros contenidos. Vienen ya los compañeros de Deportes Repretel. Don Carlos Serrano está aquí. Vamos con la información deportiva. Muchas gracias, Charlie, por toda la información. Gracias a ustedes por su compañía y su fidelidad. Que tengan linda tarde.